que bueno, lo coge la UNED, Universidad a Distancia, se queda con ello. El curso en sí, el nombre que recibe es Curso de Sensibilización y Reeducación Vial, es decir, aquella persona que ha cometido unas infracciones, pues se le trata en el curso de por lo menos concienciarle para que de esa manera, pues bueno, vayan un poco corrigiendo aquellos errores que hayan podido cometer. Y dentro ya del tema de accidentalidad sí entra Lorenzo como un miembro de AISLEME. Y bueno, pues es una hora que él tiene que hacer una charla de cómo él tuvo el accidente, porque se encuentra, como él dice siempre, he cambiado las ruedas del coche por las ruedas de la silla. Y bueno, pues eso a la gente le impacta, el que directamente le esté hablando, que ve que es una persona que iba pues sin ni siquiera conducir y que se encuentra así desde los 20 y tantos años, pues la verdad es que eso a cualquiera le hace un poquito de impresión. Bueno, cuéntame, la labor de los cursos que haces son sobre todo para prevenir accidentes, pero sobre todo sensibilizar a los conductores. Exactamente, es un poquito de concienciación y de que se den cuenta de que cuando tienes un accidente en un coche no es un videojuego, que sales otra vez ileso, ¿no? Cuando hay un accidente en un coche y un accidente grave, las consecuencias son para toda la vida, las lesiones medulares, traumatismos craneales, amputaciones, entonces eso no tiene solución, ¿no? Entonces, para que la gente se dé cuenta de que nunca sale bien parado un accidente, ¿no? Entonces, bueno, la gente después de escucharme, pues sí que se quedan un poquito pensativos y sí que parece que les entra en la cabeza, ¿no?